las ferroviarias y los usuarios. Augusto. Sí, Fernando, viste que la privatización del ferrocarril está como planteada, al menos como declaración de intenciones, ¿no? Por parte del gobierno de Milei. Y en realidad, bueno, un sistema de transporte de la magnitud del sistema ferroviario, la verdad que es imposible de privatizar en su totalidad, ¿no? Porque se trata más bien de lo que quieren hacer desde la concesión a empresas privadas de la operación. Porque además, bueno, el papel del Estado es fundamental, por ejemplo, para montar la infraestructura, para el tendido de vías, digamos, siempre es inevitable. Desde sus orígenes históricos, el ferrocarril, digamos, fue impulsado por el Estado. Entonces, es decir, cuando se habla en el ferrocarril, es más bien la concesión de la operación. Eso sería la privatización, como se le dice. Por esto requiere una explicación un poco más larga. Pero traje este tema a colación de un par de efemérides relacionadas con la oposición a la injerencia de capitales privados en el ferrocarril, ¿no? Bueno, en primer lugar, ayer 14 de febrero se cumplió un aniversario del nacimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, una figura muy importante de la intelectualidad de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Muy influyente en la cultura de los años 30 y los 40, y porque bueno, Scalabrini desarrolló un pensamiento nacionalista de tintes antiimperialistas, ¿no? Convicciones seguramente adoptadas en su paso por la agrupación de izquierda Insurrexit durante su juventud, ¿no? Scalabrini se dispuso a estudiar la estructura económica argentina para develar sus lazos de dependencia, sobre todo con el Imperio Británico, y esto fue lo que lo llevó a realizar un trabajo realmente monumental sobre la historia de los ferrocarriles argentinos. Acá para la cámara de Instagram muestro el libro, que estamos, lo estuvimos leyendo. Bueno, digamos, el ferrocarril porque era una de las principales ramas en las que estaban metidos los capitales ingleses. Claro. Aunque Scalabrini Ortiz apoyó la nacionalización de los ferrocarriles en el primer gobierno de Perón, su mirada era bastante crítica, ¿no? Y además tenía un plan, digamos, en mente como un plan estratégico más profundo para los ferrocarriles, ¿no? Él consideraba que, aun cuando fuera de propiedad estatal, contar con un sistema ferroviario organizado de forma de abanico, digamos, con todas las vías dirigidas hacia el puerto de Buenos Aires, eso era otra muestra de la dependencia de la economía argentina, por ejemplo, como proveedora de materias primas para abastecer necesidades británicas, sobre todo. Scalabrini aspiraba a un ferrocarril cuyo trazado integrara la vida social y económica de las provincias entre sí, por ejemplo, y hasta planteaba, escuchen esto porque me parece realmente muy interesante, planteaba consejos de obreros incorporados, repito, consejos de obreros incorporados a los cuerpos directivos para definir las orientaciones fundamentales. Una idea muy avanzada. Y también consejos de tarifas en todos los pueblos, ¿no? Como para definir cuál debería ser el precio, la tarifa, el precio del boleto. Me parece que fue una visión muy profunda, interesante, como para recuperar y pensar los desafíos actuales, ¿no? Pero ahora para la segunda efeméride vamos a escuchar otras voces. Subió mal. Eso era lo ¿Pero que... la dejo de compartir? Por ende. No, se te va a borrar. Bueno, la primera voz que escuchábamos era la de Fernando Pino Solanas, porque bueno, este 16 de febrero será el aniversario del nacimiento, ¿no? Alguien que más allá de su papel como legislador, que por ahí fue su faceta más conocida en el último tiempo, él realizó un trabajo impresionante como documentalista audiovisual, ni hablar de su clásico La Hora de los Hornos, ¿no? Pero bueno, en la última etapa de su vida como documentalista se había centrado en la denuncia del saqueo menemista que significaron las privatizaciones, ¿no? Y este fragmento que escuchamos es específicamente de La Próxima Estación, que es un gran documental sobre las consecuencias del ferrocarril privatizado, ¿no? Algunas de esas consecuencias las marcaba la segunda voz que escuchamos, que es la de Edgardo Reynoso, ferroviario también, que es parte de todavía, incluso hoy, de la comisión directiva de la seccional AEDO de la Unión Ferroviaria
es la única seccional opositora al oficialismo burocrático, ¿no?, de la Unión Ferroviaria. Y hablando de fake news, no nos olvidemos de la acusación que le hizo en su momento Aníbal Fernández a Pino Solanas del incendio de ferrocarriles en el oeste por, bueno, el bronca de los usuarios, etcétera. Tal cual. Y en ese mismo momento, hablando de este mismo sector, al Pollo Sobrero, también Aníbal Fernández. Bueno, esta misma tarde, ahí en el Sarmiento, se realizó un tren de la Resistencia que fue de Merlo a Marcos Paz, porque denuncian que en ese tramo redujeron entre el 40 y el 80%, hay un plan de reducir entre el 40 y el 80% de los trenes que circulan por ese sector. Todo esto en el marco, aparte del tarifazo monumental de 250% que afecta a todas las líneas, ¿no? Además, mañana viernes 16 convocan a una comisión abierta en defensa del ferrocarril a las 17 de la tarde en la sede de la seccional Aedo. Ahora, para terminar, acá nos hizo llegar otra convocatoria, Andrés Padelaro, él es ferroviario que fue protagonista en la lucha de tercerizados por el pase a planta permanente en el año 2010, que actualmente es un destacado referente de la agrupación ferroviaria naranja. A ver, lo escuchamos. Bueno, la convocatoria realizada por Andrés Padelaro y varios compañeros ferroviarios al Hall de Constitución este martes 20 a las 17:30, que aparte ya se estuvo votando en muchas asambleas populares, asambleas barriales, como la de Avellaneda, Barracas, hace un rato en San Telmo, donde tengo el gusto de estar, como siempre cuento. Así que bueno, va a ser una interesante convocatoria, aparte que va a tener la forma justamente más acorde a lo que es los usuarios que por ahí se expresan en asambleas populares, que es la de un cacerolazo. Así que ahí nos vemos, porque la lucha contra la privatización, si bien todavía no es un plan muy concreto, está planteada y es necesario darla. Mi hijo Facu está re loco con los trenes, o sea que le sumo una advertencia adicional, que si se llegan a meter con los trenes y se pone loco, van a tener un problema. Van a tener un problema grave. Salvemos al tren o cuidemos al tren.